Orientaciones para la vida RD. Buenos días, damas y caballeros que sintonizan este programa a través de Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla como siempre es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que en este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Como siempre, traemos un contenido que esperamos sea de su agrado y por eso vamos a hablar, empezando como siempre, con un momento de reflexión. Saben que siempre traemos este pequeño comentario como forma de reflexionar sobre algunas situaciones de la vida para poder así mejorar nuestra calidad. Después vamos a hablar del cambio climático, cómo nos está afectando, sobre todo en los países de Latinoamérica, pero más especial en nuestro país, República Dominicana. Finalmente, vamos a hablar de la hibristofilia. Más adelante le voy a revelar qué es la hibristofilia y cuál es el motivo de este tema, que va a ser un tema sorpresa, vamos a decir, o sea, el motivo va a ser sorpresa, ya el tema lo estoy diciendo. La hibristofilia, una condición de peligro. Así que, sin perder más tiempo, empezamos con este momento de reflexión aquí en este subprograma Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Orientaciones para la vida RD. En muchos momentos de la vida, el silencio es la respuesta más sabia. Bien, como dice nuestro momento de reflexión el día de hoy, en momentos de la vida, a veces es mejor el silencio. En muchas ocasiones, cuando somos provocados, sobre todo, por ejemplo, cuando hemos visto en las calles, cuando conducimos, tenemos un roce con otro vehículo, o sencillamente personas que son algo intolerantes a algunos espacios donde vamos, el silencio a veces es la mejor respuesta. Es una frase que, como ven en la descripción de la introducción, es de Paulo Coelho. Entonces, justamente por eso, hacer silencio a veces nos evitaría muchísimas situaciones, entre ellas la muerte. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que a veces provocan a uno y uno, por presumir de guapo o de guapa, termina una de dos, o muerto o preso. Por eso siempre digo que las cárceles están llenas de gente guapa nada más, gente brava. Y así también cuando muchas veces alguien nos falta de respeto. Por ejemplo, hay ocasiones donde estudiantes me han faltado de respeto y yo mejor guardo silencio. A veces les respondo, pero con altura, sin tener que bajar al nivel en el que... Por eso también la forma en que reaccionamos en la familia, el silencio a veces no es tan buen consejero, pero para uno quizá evitar que las cosas lleguen a mayores, uno trata de evitar y mejor hacer silencio ante acusaciones, muchas veces infundadas. Y así sucesivamente en la vida, sabemos que el silencio es de gente prudente, de gente inteligente o de gente calculadora. Por eso no olvidemos nosotros que en muchos momentos de la vida el silencio siempre va a ser la mejor respuesta. Por eso justamente es que muchas personas se ven en problemas porque se le va el seguro de la boca, como decimos. Dicen lo que no deben, cuando no deben y a quien no deben. Por eso a veces es mejor quedarse callado. Hay una frase que a mí me gusta acompañar mucho con esta,
algún día la voy a reflexionar aparte. Y es la que dice que a veces hay que dejar que los demás crean que somos unos tontos y no abrir y no abrir la boca para no dejar ninguna duda. Porque justamente eso es lo que muchas personas tienden a fallar. Por ejemplo, hay políticos que dicen lo que no deben y después asumen que nunca lo dijeron y los videos están ahí porque ahora todo se graba. No importa quién sea uno, sea otro, no importa de qué partido, eso suele suceder. Por eso muchas veces nosotros confiamos en la palabra de alguien o en el trato de alguien y pues presumiblemente es mejor hacernos los locos, los desentendidos o hasta callar para evitar que pase una situación peor. Por eso no se olviden de que cada día hay que saber actuar con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. En algunas ocasiones vamos a hablar, en otras ocasiones vamos a responder con el silencio. A veces esa persona que viene airada, mientras no nos agreda físicamente, mejor trátalo con el silencio, porque eso es a veces mejor respuesta a la irracionalidad del otro. Por eso no olvidemos que el silencio es parte de la vida. Hay que aprender cuándo hablar, con quién hablar y en qué momento hablar. No olvidemos que no siempre tenemos que abrir la boca, porque vamos a quedar como unos tontos en muchas ocasiones. Así que esperando que este momento de reflexión, aunque sea breve hoy, sea de su agrado, no se nos vayan, que después de la pausa vamos a hablar brevemente sobre el cambio climático, algo que nos está afectando ya desde hace varios años y de los cuales muchos de nosotros aún no somos conscientes. Así que no se nos vayan, que después de la pausa regresamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. The Lady Fashion Shop, tienda virtual con la ropa elegante que te luce a ti. Tenemos envíos para todo el país. Pedidos por WhatsApp al 849-206-3323. The Lady Fashion Shop, ropa moderna para mujeres elegantes como tú. En servicios de psicología online estamos para escucharte, orientarte, ayudarte y servirte. Por eso te ofrecemos consultas, charlas y evaluaciones. Para contactarnos, solo debes escribirnos al WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo lic.ernestorodriguez07@gmail.com. Regresamos a este subprograma Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Como decía, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cambio climático. Es una situación que hoy en día nos está afectando mucho, sobre todo porque no nos está permitiendo vivir como antes. Y eso hace que tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. El cambio climático, déjame ponerme los lentes para leer un poco. El cambio climático se denomina así a la variación del clima en la Tierra, debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quemas de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmósfera. En esta última característica es conocida como efecto de invernadero. Entre los gases que producen dicho efecto se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. ¿Qué queremos decir con esto, damas y caballeros? Si ustedes se han dado cuenta, en nuestra querida República Dominicana, últimamente las aguas son mucho más torrenciales. Sitios donde no se inundaba, hoy en día se están inundando. ¿Y qué pasa? Que nuestras autoridades, no digo las presentes, sino todas las autoridades hasta la fecha, no se han preocupado por buscar soluciones al drenaje
de las ciudades para evitar que nos inundemos, porque por ejemplo hay sitios urbanísticos ya de gente de élite, como se llaman, que se inundaron en la pasada agua de noviembre. No así en la agua del noviembre antepasado, que también llovió. O sea, del 22 y del 23 ha llovido bastante. En estos días hemos visto también cómo ha llovido bastante en gran parte de la geografía nacional y lamentablemente hay personas que han perdido sus casas, hay personas que han perdido la vida, hay personas que lamentablemente están viviendo una situación caótica gracias a lo que está pasando con el cambio climático, porque esto se da también por nosotros los desechos de basura, estamos ensuciando los ríos, las playas, los mares, contaminando todo, acabando con los árboles que son la fuente de oxígeno. Y la madre tierra, cuando pasa esto con ella, de alguna manera se hace sentir. Y a través de estos fenómenos que estamos mirando, los huracanes son cada vez más fuertes, las inundaciones arrasan con todo. Entonces eso hace que lamentablemente estemos nosotros viviendo situaciones alarmantes. Hay familias que cuando llueve ni duermen, buscan cómo enganchar o subir todos sus efectos para que el agua no nos inunde. Cuando no es que esta, vamos a decir, les tome el techo, les llega hasta el techo. Dentro de las consecuencias en curso que ha originado el calentamiento global, están el aumento de la temperatura. Vemos que ahora hace mucho más calor que antes. La modificación de los patrones de lluvia, por lo que acabamos de decir, que ahora llueve más y de a mucho. Así también el alza del nivel del mar, como la reducción de la superficie por nieves glaciares y tormentas y sequías. Esto también viene con el debilitamiento de la capa de ozono, que cada vez los rayos ultravioletas entran más directamente hasta nosotros y causan muchas situaciones de salud a las personas. Por eso existe en la actualidad un consenso generalizado, casi generalizado, en torno a que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que provocará a su vez serios impactos sobre la Tierra, sobre los sistemas socioeconómicos, lo que nos lleva a la conclusión de que este fenómeno es de carácter global y presenta, por ende, efectos significativos crecientes y en muchos casos irreversibles en las actividades económicas, la población y los ecosistemas, ámbitos en que América Latina y el Caribe es particularmente vulnerable. Por eso, este cambio climático del cual estamos hablando, lamentablemente, nos afecta de tal manera que nuestro futuro en la Tierra se ve cada vez más afectado. De hecho, también se producen más terremotos por el calentamiento global y eso hace que la calidad de vida también se vaya degenerando en las personas. Por eso tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos, dónde tiramos los desechos, dónde nosotros procesamos, porque por ejemplo, no es un secreto para nadie que en muchos de nuestros pueblos, pero especialmente en la ciudad de Santo Domingo, la gente improvisa un vertedero donde sea. Y entonces ahí se producen ratas, cucarachas y otras alimañas que no hacen más que afectar la vida de los ciudadanos por la inconsciencia. Por ejemplo, por la zona en que vivo, se supone que la basura se tiene que poner a una hora específica para que el camión pase y la recoja. Sin embargo, la gente la pone a la hora que sea, en el momento que sea, y lo que más a mí, vamos a decir, me choca es que a veces el camión pasa, recoge la basura que hay y 5 minutos más tarde hay ya basura, porque la gente no la saca cuando la tiene que sacar. Y eso hace que el espacio se mantenga todo el tiempo sucio, se mantenga perturbado, lamentablemente, porque eso hace que de ahí salgan enfermedades posiblemente, sobre todo los que más lo sufren, que son los niños vulnerables. Es por esto, mis amigos y mis amigas, que es muy importante que hagamos más conciencia sobre el calentamiento global, el cambio climático. Por ejemplo, en una escuela en la que trabajo,
se estaba llenando una especie de ficha para los padres de los niños de sexto grado. Y cuando yo veía eso del cambio climático, viendo también el nivel sociocultural y económico en el que viven las personas, los padres de los niños, yo decía que eso era para gente más inteligente, porque no todos conocemos, no todos estamos conscientes de qué implica el cambio climático. El cambio climático, como acabamos de decir, lamentablemente, tiene mucho que ver con el humor de la gente hoy en día, con la forma de vivir de la gente y con la forma de la gente relacionarse. Por ende, entonces, cuando nosotros actuamos en contra de la naturaleza generalmente reclama y protesta. Porque yo me he dado cuenta, me daba cuenta, o sea, cuando yo era niño, que como no había una calle propiamente dicha por donde vivo, todavía, cuando la gente picaba tierra de los laterales para tapar los hoyos, ese día llovía porque llovía. Y no es una casualidad, es que llovía. Y cada vez que usted ve que una gente remueve la tierra de alguna manera, busque que generalmente llueve, porque la tierra protesta, porque se le está haciendo daño. Y eso hace entonces que nosotros no seamos conscientes de que estamos acabando con el futuro de nuestros niños, dígase nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos acabando poco a poco, contribuyendo a la contaminación que se da en las industrias, en las mismas casas, donde nosotros dejamos acumular agua hasta que se vuelven aguas negras. En fin, estamos dañando todo lo que son los ecosistemas donde se supone que como dependemos unos de otros, tenemos que vivir en armonía. Por eso, damas y caballeros, vamos a ser conscientes con el cuidado a nuestro planeta. Seamos personas consecuentes. Si cortamos un árbol, sembremos dos. Reguémoslo para que se mantenga siempre produciendo el oxígeno, produciendo agua, porque cuando cortamos los árboles cerca de las riberas de los ríos, estamos matando al río poco a poco y sencillamente se seca. Y entonces ahí vienen las granceras y empiezan a sacar los materiales para matar más el río. Eso provoca entonces que las consecuencias que vienen en el futuro y que está bastante próximo, las suframos todos por unos dos o tres que simplemente buscan lucrarse de manera económica. Por eso es muy importante que en la misma escuela se trabaje más lo que tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático, con todo aquello que está afectando la vida futura y presente de los seres humanos. De ahí que cada día que nosotros podamos hacer un aporte desde este programa y esta plataforma, lo vamos a hacer. Porque, por ejemplo, como sabemos, este programa se transmite desde Valle Nuevo TV en Constanza, y Constanza es una de las provincias más benditas que yo he podido ver. Por lo menos todavía no he tenido la gracia de visitarles, pero pronto lo haré si Dios lo permite. Por eso es muy importante que la naturaleza se mantenga produciendo vida y nosotros la cuidemos para poder subsistir. Porque si matamos lo que nos alimenta, entonces la población mundial está condenada a su desaparición. Ustedes ven como muchas películas utópicas aparecen en el cine, que buscando planetas donde habitar, porque como decía el agente Smith en Matrix, en la primera, el ser humano es un ser que acaba con todo en una zona, y cuando ya acabó con algo en esa zona, entonces se va a otra, a depredar y acabar con todo. Y nosotros, lamentablemente, nos guste o no, somos los responsables de lo que está pasando en el planeta, por ambiciones, por inconsecuencia, por indiferencia, por muchísimas razones. Estamos acabando con la vida que se supone que tenemos que tener en este planeta bendito por Dios. Así que esperando que este tema haya sido un poquito de reflexión, no tenemos que olvidar también que la evaluación de los efectos e impactos del cambio climático y el análisis de las mejores formas de adaptarse e instrumentar un proceso adecuado de mitigación de gases efecto invernadero resultan imperativos para el diseño de políticas públicas que permitan transitar los países hacia un desarrollo sostenible. Esto más bien
porque nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad, pero los gobiernos tienen que velar para que el cambio climático no siga afectando la vida de miles de personas que especialmente en situaciones vulnerables pierden su casa y hasta pierden la vida. Así que esperando que este tema haya sido de su agrado, no se nos vayan, que después de la pausa vamos a trabajar ya lo que es la hibristofilia, como decía al principio, que vamos a trabajar con ustedes para procurar que podamos así tener una mayor conciencia. Ahí les voy a revelar el motivo por el cual he preparado este tema de los miles de síndromes que hay, de situaciones que ni todos los médicos ni todos los psicólogos conocemos. Ya sabremos por qué. Así que después de la pausa regresamos con este tema de la hibristofilia en este subprograma Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. The Lady Fashion Shop, tienda virtual con la ropa elegante que te luce a ti. Tenemos envíos para todo el país. Pedidos por WhatsApp al 849-206-3323. The Lady Fashion Shop, ropa moderna para mujeres elegantes como tú. En Servicios de Psicología Online estamos para escucharte, orientarte, ayudarte y servirte. Por eso te ofrecemos consultas, charlas y evaluaciones. Para contactarnos, solo debes escribirnos al WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo lic.ernestorodriguez07@gmail.com. Este es su programa Orientaciones para la Vida RD. Vamos ahora a hablar sobre la hibristofilia. Ya, como le había dicho al principio, es una motivación que me ha dado por trabajar en esta ocasión a raíz de algunos acontecimientos recientes. Y ahora mismo, empezando el trabajo, se los voy a revelar. Así que espero que sea de información. Cuidemos a nuestros hijos, especialmente nuestras hijas, de que sufran de esta situación, porque sé que en la situación de pobreza esto se da mucho, no sea a nivel de más clase económica pudiente. Pero es importante que identifiquemos este mal que está ahí y que muchos de nosotros lo ignoramos sin saber que es una condición, es una especie de enfermedad, la llamada hibristofilia. Empezamos sin perder más tiempo con este tema en este subprograma Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Este que está aquí es Alison de Jesús Pérez Mejía, mejor conocido como Chiquito, por el caso que ya todos conocemos de un joven asesinado hace más de un año, Joshua Osmar Fernández, junto a Wesley Vincent Carmona, hijo del famoso doctor Nastra, y a quien este último le llaman doctorcito, mejor dicho, al hijo de doctor Nastra. Miren cómo hice este titular aquí que vi en Instagram, cortesía de Telemicro, Noticias Telemicro. Chiquito, estrella del baloncesto, tocada por la delincuencia y ahora símbolo sexual. He aquí el motivo por el cual vamos a trabajar este tema de la hibristofilia, que esperé revelárselo hasta ahora para que mantener, digamos, el misterio, el interés, pero ya sabemos. Entonces, vamos a ver ahora algunos de los mensajes que vi en Instagram a raíz de esta situación. Por ejemplo, después que él fue condenado, este muchacho, Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, miren algunos de los mensajes que vimos ahí en Instagram. El domingo tocará llevarle un locrito de chuleta y pollo a mi chico. Un locrio, para los que ven este programa fuera de República Dominicana, no es más que arroz con carne, todo cocinado al mismo tiempo y mezclado, ya sea de pollo, de carne, normalmente de pollo o de sardinas.
Entonces, miren, siguen diciendo los mensajes, lindo que estás, chiquito. Chiquito, lo que estás, bueno. Y dice ahí el último, que alguien me avisa o me avise de cuánto es la fianza, yo la pago. Como ustedes ven, la mayoría de los mensajes están con risas, con corazoncitos, etcétera. Ahora bien, para que entremos en materia, vamos a trabajar el tema que identifica este problema, que es, como ya hemos dicho, la hibristofilia, que es una condición peligrosa de la cual nosotros tenemos que estar vigilantes con nuestros hijos para que no caigan en delincuencia y mucho menos para que nuestras hijas se enamoren de individuos con esta condición. Mejor dicho, que tengan esta condición y se enamoren de este tipo de individuos. Bien, entonces, la hibristofilia proyecta a la persona criminal como objeto de deseo y excitación sexual. Se trata de una parafilia, en otras palabras, de una atracción hacia algo que se desvía de lo social o culturalmente correcto o deseado. El amor, como sabemos, no tiene límites. Usted puede enamorarse de una persona, no importa la condición social que tenga, sea rico, sea pobre, sea gordo, sea delgado, sea moreno, sea blanco, etcétera. Pero cuando ya esto pasa a enamorarse de una persona porque ha cometido una atrocidad o ha tenido situaciones con la ley, entonces esto es lo que se conoce como hibristofilia. Porque independientemente de que los mensajes de Instagram que vimos hace un momento hayan sido de relajo, pero eso pasa realmente de mujeres que van a las cárceles detrás de estos hombres por los motivos que vamos a revelar más adelante. Pero mirando bien, que se desvía de la situación, como hemos dicho, culturalmente correcto o deseable. Entonces, es por esto que el término fue definido inicialmente en 1966 por el doctor John Money. La palabra proviene del griego ubrisei, que significa cometer una atrocidad contra otro, y filia, que significa tener preferencia por. Entonces, como podemos ver aquí, es una palabra compuesta, el término de hibristofilia, que viene del griego, y como vemos, habla de lo que es tener preferencia por una persona que comete una atrocidad contra otro, en términos simples. Es por esto entonces que por lo general se presume que la hibristofilia es mucho más frecuente, oigan bien, en mujeres y en diversos grados, desde el simple deseo sexual momentáneo hasta un amor romántico permanente. La hibristofilia pueden padecerla hombres y mujeres, pero generalmente, como vemos aquí, es en mujeres que se presenta más, sobre todo porque en las visitas conyugales de las cárceles van más mujeres a visitar a los hombres que viceversa. De hecho, el famoso chiquito por el cual nos inspiró este tema, el primer día supuestamente recibió más de 15 personas, o sea, mujeres, a visita conyugal, que se supone que ellas son muchachitas a veces que tienen ciertas situaciones emocionales por las cuales prefieren esta clase de personas. Pero como ya vemos, especialmente en mujeres. De ahí entonces que las personas que han transgredido la ley para gran parte de la sociedad son considerados monstruos. Algunas mujeres ven a estos criminales violentos muy atractivos para la satisfacción de sus deseos y hasta consideran que los pueden transformar y redimir con su amor. Ese es el típico problema que hay de mujeres que, por ejemplo, cuando conocen a un hombre violento, se enamoran y creen que lo pueden cambiar.
Cuando todos sabemos que una persona cambia porque decide cambiar, no porque otro quiera que cambie. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas son bien atractivas porque representan algo más allá de lo correcto. Eso es como ir contra la norma de lo que establece la sociedad para lo que son las relaciones sentimentales. Por eso, el error grande que hay cuando estas mujeres prefieren a estos hombres es que pueden entrar en una situación de vulnerabilidad emocional, por lo que caen en esta situación. De ahí que dentro de las cosas que tenemos que plantear en este tema está el hecho de que estas relaciones pueden suceder en dos casos. El primero es que sea afectiva, física y acabe esta persona que padece de bristofilia convirtiéndose en cómplice del criminal, o la pasiva, donde es simplemente una fantasía y nunca llegan a encontrarse en persona. Es como cuando tenemos esta especie de amor platónico en el segundo caso. En el primero, como ya vemos, la persona puede sencillamente volverse parte del problema al enamorarse y compartir lo que son las acciones vandálicas o criminales de la persona en problemas con la ley. Entonces, por eso, por lo que es que coloquialmente se denomina el síndrome de Bonnie y Clyde, o sea, la bristofilia se conoce como el síndrome de Bonnie y Clyde, en referencia a la famosa pareja de criminales fugitivos en los años 30 en los Estados Unidos. Esto es algo que, como ustedes ven, hay infinidad de síndromes, hay infinidad de síndromes que nosotros no conocemos y que vamos descubriendo cada vez más, porque yo busqué información sobre este tema a propósito de que vi cómo le llamaban en Instagram, por cierto, a este tipo de padecimiento en mujeres de bristofilia, y ahí entonces indagué un poquito más sobre esta condición por lo que estamos trabajando el tema. Y miren cómo me encuentro, donde esto nace realmente de una situación que se dio en los años 30 con una pareja de fugitivos en Estados Unidos, que Bonnie se enamoró de Clyde y entonces comenzaron a asaltar personas, a asaltar bancos, cometían todos hechos, digamos, eh, injustificables ante la ley. Y de ahí entonces nace la bristofilia, como ya escuchamos, que fue eh, señalada el término por John Money. Entonces, de ahí que podemos decir que no se conoce, oigan bien, no se conoce por la razón por la cual esta condición es más común en mujeres, ya que no existen estudios científicos que lo confirmen. Algunos autores en salud mental sugieren desde un punto de vista biológico y evolutivo por la que algunas féminas relacionan la violencia con la fuerza y el poder. Es decir, que cuando ven a estos individuos criminales, sobre todo, como hemos visto que hay muchos de ellos que le han arrebatado la vida a familias enteras, y aún así, ante un hecho tan condenable ante la sociedad, hay mujeres que van a darle visita conyugal, a tener relaciones con ellos en las cárceles. Es por eso que ella lo ven como una especie de persona poderosa, porque pudo hacer algo que no todos pueden hacer, aunque todos lo pueden hacer, entendamos eso. Siempre he dicho que lo que hace una persona criminal, yo también tengo la capacidad de hacerlo. Lo que me diferencia es la educación, quizá el modelo de crianza, quizá el modelo de sociedad donde uno se desarrolló, pero no necesariamente no es que no podemos hacerlo. Ahora, gracias a Dios, no todos tenemos la intención de hacer cosas como estas, como las que acabo de mencionar. Y por eso entonces que las mujeres ven ahí una especie de personas que pueden endiosar y que pueden identificarse, como ya dijimos, ya sea porque se enamoran realmente de este tipo de condición o quizás pensando que pueden cambiarlo con su amor. Entonces, es por esto que
Es importante destacar que las mujeres que se enamoran e involucran con este tipo de personas corren el riesgo de verse expuestas a situaciones de gran peligro. En los casos de hombres psicópatas, narcisistas, egocéntricos y sin capacidad de empatía, son un riesgo mucho mayor, lo que dificulta la capacidad para entablar una relación sana. Es de ahí que viene la peligrosidad de las mujeres pensar que ellas pueden cambiar al hombre, que pueden, digamos, domarlo. Hay una película, de hecho, que de Clint Eastwood, que se llama Los Imperdonables, donde él hace el personaje de William Mooney, en la que él cuenta, la película empieza ya él siendo viudo, con 2 hijos, y en la que van a buscarlo a él para que vaya a cometer un asesinato, cuando él ya se supone que se había retirado de eso, pero por la necesidad económica que tenía, accedió. Ahora, cuando vemos un poquito más adelante la película, entendemos que él dice que su esposa muerta, por la que él nunca dice que está muerta, sino que dice su esposa, fue la que lo cambió a él, fue la que logró que él dejara de hacer lo que él hacía. Pero eso no es porque la mujer hizo eso, eso fue porque él decidió, por amor a esa mujer, cambiar, aunque ya vemos en la película que retornó a esto por la situación económica en la que se veía junto a sus hijos. De ahí que, continuando con el tema, Raúl Padilla, psicoterapeuta y sexólogo, explica que la hibristofilia activa no es la más habitual, sino la pasiva. Se da soporte y se convierte a la persona criminal en objeto de deseo y excitación, pero sin llegar a involucrarse en sus crímenes. Como vimos en una diapositiva anterior, podemos ver que la activa es cuando la persona se involucra en la situación criminal. Entonces, es importante saber que el experto aclara que la persona que padece de hibristofilia vive la relación de la posibilidad de redención hasta la voluntad de curar a su niño herido, pasando por la búsqueda de notoriedad a convertirse también en persona mediática que usa este poder con ese fin. Es decir, que aunque la persona que padece hibristofilia se involucra con el criminal, busca también notoriedad porque eso se vuelve noticia. Por ejemplo, en las redes sociales, al ver el tema del famoso chiquito de Allison, vimos ahí cómo, a pesar de que habían mujeres expresando su admiración y su deseo por él, habían muchas personas cuestionando. De hecho, en uno de mis comentarios a través de mi cuenta Orientaciones para la Vida en Instagram, escribí que la salud mental es una urgencia en esta sociedad, porque estamos viendo cómo se están presentando situaciones que van como en contra de todo lo que hemos establecido por la corrección de las personas y por el bien de nuestros hijos. Por eso, como acabamos de decir, la persona que se involucra con el criminal, de que en situaciones de amor lo que busca también es hacerse notar, y por eso usa esta situación para lograr ese fin. Entonces, también debemos decir que la psicóloga Victoria Sánchez, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, señala por una parte que posiblemente la persona con hibristofilia padece de una especie de adicción al riesgo, con el aumento de la adrenalina, así como la curiosidad por comprender la mente de alguien que ha cometido un crimen. Miren qué importante lo que dice Victoria Sánchez, en la que esta persona posiblemente tiene una excitación de adrenalina por la que experimenta con una relación como esta, así como puede tener deseo de comprender cómo la mente de alguien puede cometer cierta atrocidad. Pero como decíamos anteriormente, esto es bajo un riesgo que las mujeres en especial entran cuando quieren relacionarse por una de estas situaciones en individuo. En otros casos, pueden sentir compasión activando un rol de salvador
o de querer ayudar a la persona a cambiar, afirma la Victoria Sánchez. Y añade que también admiran de estos criminales el poder o la actuación de impulsos de agresividad con la sensación de sentirse protegidos, en este caso protegidas. Es decir, que como vemos aquí, no solo es el amor, el deseo de cambiar a la persona, sino que también se apenan, por ejemplo, cuando ven un individuo que después admite arrepentimiento de haber hecho eso, pueden sentir compasión. La persona que pasa en cristofilia quieren convertirse en la persona que salve, porque como dicen los políticos, hay almas que salvar, con el deseo de cambiar a la persona. Entonces, también añade Sánchez, como hemos visto, que esta persona con el cristofilia lo que admira es el poder, posiblemente, o esa agresividad con que consiguen su meta los criminales, con el deseo y la sensación de sentirse protegidas. De hecho, entonces, en muchas ocasiones, continúa la especialista, que lo que hay de fondo, en realidad, que eso hay ahí que queremos llegar, está relacionada con experiencias vitales traumáticas violentas. Es decir, que los hibristofílicos sencillamente buscan satisfacer sus problemas o traumas personales no resueltos al pretender a una persona en problemas con la ley. Cuando somos padres, no me voy a sacar yo de esto, somos padres que actuamos con violencia con los hijos, que lo maltratamos, entonces hacemos que la persona sufra como una especie de el famoso síndrome de Estocolmo, cuando la persona se involucra con su captor, se identifica. Entonces, en este caso, la persona con hibristofilia lo que busca es posiblemente un trauma de situación no resuelta, provocado por los padres o por otra persona, llegar entonces a satisfacer ese vacío que puede tener la persona que padece esta situación. Y sobre todo, por eso busca una persona que tenga problemas, ya sea con la sociedad o con la ley, que es el tema que nos ocupa en este momento. Una de las cosas más importantes que habla Raúl Padilla es que cuando los individuos con parafilia, o dígase bristofilia, encuentran su objeto de deseo, se quedan muy enganchados a él, parecido a cuando nos enamoramos a primera vista o de repente. Mejor dicho, que de repente sienten que todo tiene sentido. Con estas palabras, estamos hablando aquí de manera clara y precisa, según Raúl Padilla, que los individuos con esta situación quedan realmente atados, enganchados, identificados al enamorarse, como decimos nosotros, de amor a primera vista. Por lo que en este momento pueden sentir que su vida tiene sentido cuando han sido decepcionadas por otros, maltratadas en su infancia, en su adolescencia o por un marido abusador. Entonces entienden de manera errónea que su vida puede tener sentido cuando creen que han tenido un sentimiento que les identifica a través del enamoramiento con una persona criminal. Es así que esto explica por qué la aparición de este criminal en sus vidas podría llenar a la perfección un vacío que existía previamente en su dimensión emocional. Así, dependiendo de la naturaleza de este vacío, la sensación podría incluir la identificación con él. Por eso hablábamos ahorita de esos traumas que son provocados por los padres muchas veces, en la mayoría de los casos, por situaciones de desigualdad social, económica, entre otras, que pueden llevar a la persona a equivocarse en cuanto a su preferencia sentimental. Por eso llegan inclusive a pensar, como ya hemos dicho, que se están identificando porque ese es el amor para muchas de ellas. Es por esto que la situación de trauma puede afectar de manera emocional a la persona y lo que puede dificultar sus relaciones en el futuro. Perdón, entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situación, sabemos, de hecho, que la necesidad de justificar sus actos, todo cargado
de un componente sexual muy potente, resalta el psicoterapeuta, quien además informa que el sistema nervioso responsable de la reacción de la lucha-huida, que se activa en situaciones de miedo o ansiedad, es el mismo que se activa en la fase de deseo sexual. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la hibristofilia. Es decir, que ahí entran dentro de nosotros situaciones biológicas que tienen que ver con nuestro sistema nervioso y con otro tipo de condiciones físicas que nos llevan a entender que hay una necesidad de deseo sexual, de deseo por estar con la otra persona para poder satisfacer ese miedo, ese vacío o ese trauma. Es ahí entonces que dentro de las cosas que suceden es que, según Raúl Padilla explica, que en el caso de las mujeres, como consecuencia de los roles de género que aún perviven, en la sociedad, en la que la mujer mira con admiración al hombre poderoso y agresivo, capaz de someter a los demás de forma violenta, ya que asocia estas características a la de una virilidad más acusada. Podemos ver aquí, en este punto, lo mismo que hemos hablado ya, de que las mujeres ven a esta persona poderosa y agresiva, pero sobre todo porque puede someter a los demás. En este caso, se asocia a características de virilidad muy presentes en lo que la mujer anda buscando. Entonces, por eso es que Padilla explica que se da este rol en que la mujer, al ser un poco sumisa por el trato que recibió quizá en su infancia o por los mismos tratos de la sociedad, entiende que esta persona violenta, que logra lo que quiere, entonces puede satisfacer ese vacío por ese trauma que ha vivido desde su adolescencia, posiblemente su infancia. Ahora vamos a hablar rápidamente, ya para ir casi finalizando con el tema, del tratamiento de la hibristofilia. Esto es, que Victoria Sánchez señala que el primer paso del tratamiento es que la persona con hibristofilia reconozca que tiene un problema. Esto se asociará a un grado de motivación mayor respecto a la participación en un proceso psicoterapéutico expresa. Es decir, que la persona debe primero entender, reconocer que tiene un problema que le lleva a preferir personas con situaciones criminales. Para que pueda empezar a sanar, eso es importante que lo reconozca. También, en este sentido, sería importante hacer una valoración para comprender cómo ha sido la historia de esa persona, incluyendo la familiar, social o de parejas, lo que podría arrojar mucha luz para entender y solucionar el caso de la parafilia o la hibristofilia. Es lo que estamos diciendo, que cuando la persona tiene una preferencia, hay que indagar en su historia personal cuáles son las razones por las que la persona es así. Esto podría ayudar mucho a solucionar su situación. Entonces, según la experta, el psicólogo puede hacer una formulación del caso y una propuesta de intervención que incluya objetivos claros y concretos con los medios para trabajar. Es decir, que el psicólogo, como este servidor, pueden encontrar estrategias que puedan ayudar a la persona a amarse más a sí misma y no preferir esto, porque una persona cuando prefiere este tipo de situaciones criminales es porque padece de la falta de amor propio cuando esto sucede. Entonces nosotros buscamos estrategias y buscamos algo que incluya objetivos claros y precisos para lograr que la persona pueda ayudarse a sí misma a superar esta condición. También tenemos que señalar el hecho de que en algunos casos, por ejemplo, va a ser importante trabajar la impulsividad y en otros la autoestima. En definitiva, el objetivo es que puedan tener relaciones sanas y satisfactorias, creando vínculos de apego seguro. Es por esto que hablamos del trabajo tan importante del psicólogo, porque cuando investigamos la historia de la persona, entonces podemos identificar
ya sea la impulsividad que tiene la persona por esto o la falta de autoestima, que es la que generalmente se da por los vacíos que ya hemos mencionado anteriormente en este tema. Para tener así objetivos claros y precisos, como ya hemos dicho, para lograr que la persona se incline por relaciones verdaderamente satisfactorias y de apego seguro, es decir, relaciones sanas. Entonces, cuando hablamos de la bibliografía, recordamos como siempre los temas que en este caso de cuídate.marca.com para sustentar el texto que hemos trabajado en esta ocasión, así como de cienciauanl.mx. Y para las imágenes usamos pixabay.com, así como freepik.es. Nos queda agradecer, por supuesto, su atención con respecto al tema, pero no podemos nosotros dejar de hablar o decir, mejor dicho, con respecto a este tema, que el hecho que dijimos al principio, el cual nos identificó, o mejor dicho, para poder trabajar este tema, fue el caso de Ashley, este joven que llaman Chiquito. Como vimos esta situación, realmente a este servidor le alarmó porque tengo hijas. Y son una llamada de atención a nosotros los padres para que tratemos mejor a nuestras hijas, que estas escojan bien, tratar de motivarlas a que estudien, a que se esfuercen y puedan así lograr establecer relaciones verdaderamente sanas con personas en su futuro. Entonces, dentro de las cosas que tenemos nosotros que señalar, es recordarles a ustedes que este programa Orientaciones para la Vida RD se transmite como cada sábado por generacionesradio.com y Valle Nuevo TV. Recordándoles que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. También señalándoles que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. También tenemos que recordarles a ustedes que para consultas online, charlas y evaluaciones, pueden contactarnos vía WhatsApp al 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, en Instagram como @Orientaciones para la Vida RD y en YouTube también como Orientaciones para la Vida RD. Pueden ver según las siglas RD que varían según la cuenta. También síganos en nuestra página web www.orientacionesparalavida.rd.com. Y no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas de Valle Nuevo TV en todas sus cuentas, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y en su página web www.generacionesradio.com. Y ya para finalizar, realmente queremos agradecer una vez más la excelencia de su atención, esperando poder encontrarnos la próxima semana en una entrega más de este su programa, Orientaciones para la Vida RD, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés.